la vida de las personas, etc. Entonces, la revolución científico-técnica es un fenómeno un poco colosal de transformación de la humanidad. Las bases materiales de la humanidad están bajo el dominio del capital, pero del capital directamente ella no puede. El capital no tiene capacidad de asociar recursos suficientes para dirigir un proceso. Solo lo puede hacer a través del Estado. Los estados son los intermediarios de ese proceso. Y este fenómeno nosotros vimos en la posguerra. El keynesianismo nos ha dado toda una visión y hemos sido formados muchos por la idea de que el Estado es importante para regular, organizar y hasta para planear, ¿no?, el desarrollo económico. Entonces, estamos frente realmente a un contexto histórico de un dinamismo muy fuerte. ¿Y quién está dominando ese dinamismo? Es exactamente el centro que no sufrió con la guerra mundial, por el contrario. Solo se aprovechó de la guerra mundial, se recuperó económicamente, estaba en una crisis colosal con la guerra mundial, y que sale de la guerra mundial como la gran fuerza del mundo. Estados Unidos sale de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, con 43% del comercio mundial y con un porcentaje igual del ingreso del mundo. Entonces, tenemos ahí una situación, y además 70% del oro del mundo está en Estados Unidos. Entonces, cuando se hace la armazón del mundo de posguerra, evidentemente Estados Unidos tenía todas las condiciones de plantear una superioridad material concreta, y también, como lo habían llevado los cientistas, gran parte de los cientistas europeos, particularmente los alemanes, como para Estados Unidos también está en la punta de la tecnología mundial. Los alemanes buscaron enormemente hacer la bomba atómica, no les alcanzó. Estados Unidos llegó antes. Y llegó realmente con una alta tecnología. Pero no era solo eso. Ahí el primer computador del mundo está en Harvard. Ahí se hizo, en 43. Toda la petroquímica, que va a ser la base de toda la reestructuración de nuestro mundo aquí, nosotros no tenemos más materiales que no sean producidos por la petroquímica, ¿no? Es la plástica. Entonces, la petroquímica cambió de manera muy radical el proceso de industrialización. Y por ahí vamos, con otras y otras, ¿no? Toda la parte del control del espacio, ¿no? Que, bueno, para no entrarnos más, tenemos que considerar también, esto permitió que el capitalismo lograra recuperar las condiciones, digamos, de reestructuración de la economía mundial, pero con límites muy graves que ellos no esperaban encontrar, y la Guerra Fría fue un intento de impedir. La Europa Oriental se somete, es una operación muy complicada también, se somete a las tropas soviéticas, al resto no. Y en algunos casos, donde había mayoría del Partido Socialista, incluso se llega a construir un Estado más próximo de la población, etc., y de la visión nacional. Pero en otros casos la situación es más difícil, porque no era una economía muy avanzada. Y la Unión Soviética también. La Unión Soviética había 21 invasores y una guerra civil, ¿no? De 17 y seguida, 18, 19, sale de eso con nuevas y violentas intervenciones, para entrar finalmente en una guerra mundial en que ella es la principal objeto de violencia y donde mueren más de 20 millones de ciudadanos. Y habiendo vivido antes una primera guerra en que se murió otra vez la Rusia antigua. Y otra guerra en el siglo XIX que también había sido terrible. Y además de una guerra derrotada contra Japón, etc., etc. Entonces, es una zona de gran dificultad económica. Y a pesar de eso, consigue tener un rol
creciente en este contexto, donde, bueno, la operación, digamos, de dividir el mundo entre dos ideologías, entre dos, esa operación tiene aparentemente una base sólida, porque incluso la reacción soviética, de Stalin, etc., fue lo que le sobró, se fue enfrentarse al mundo. Y bueno, eso era una cosa muy compleja, porque él había ganado la guerra con muchos juegos y muchos acuerdos por aquí, por allá, e incluso posguerra había hecho, pues, bueno, de repente se ve la condición de tener que enfrentarse. Es una situación muy compleja, ¿no? Muy difícil. Pero lo que es muy, bueno, para que nosotros, dos cosas más que debemos tomar en consideración. El posguerra es la pérdida de Europa. Europa se desgastó con la guerra total. Entonces, evidentemente, sus colonias se rebelan. Y Europa tiene un problema. Están interesados en que estas colonias se rebelen. Los propios Estados Unidos, que pretende ser el sucesor de Europa y que por lo tanto apoya gran parte de los movimientos anticoloniales del mundo. Pero de otro lado, una cosa llamada Unión Soviética, que es una cosa complicada, ¿no? Porque es una potencia que no tiene ningún compromiso con los intereses europeos. Entonces, evidentemente, está en favor, históricamente, y por su visión del mundo, etc., a estos momentos anticoloniales. Y el problema es que Europa es derrotada sistemáticamente. Estados Unidos incluso pasa a apoyar a los europeos cuando ve que la situación es tan dramática. Para ser sucesor, no puede estar del otro lado totalmente, tiene que encontrar alguna forma de subsistir esa condición de dominio. Bueno, entonces, toda Asia, toda África, y además nosotros aquí en América Latina, la última colonia fue la colonia portuguesa, es decir, fue en los años 70, me acuerdo bien porque fue en el periodo que estaba en México. Termina la colonia, Europa pierde el dominio colonial, ¿no? Y eso genera un movimiento social, político, ideológico, que empieza a provocar una unidad entre los pueblos que están luchando contra la colonización del mundo, que agrega incluso que también no quiere entrar en la pelea entre Estados Unidos y Unión Soviética. Guerra Fría no. Guerra Fría no. Y ahí se plantea como un movimiento, ¿no? Un movimiento que no acepta subordinación. Pero ¿cómo estos señores? ¿Pero quién eran esos señores? Se reúnen los presidentes, ¿no? ¿De quién? China, India, Egipto. Oye, qué civilizacióncita. ¿No? Bueno, ahí entran también entra también un pueblo que nosotros podemos despreciar por la importancia geopolítica de ellos, ¿no? Que es la Indonesia. Y que se levantan y bueno, y un apoyo de la Europa oriental en el fondo, que es el apoyo yugoslavo, porque Yugoslavia retoma la idea de que la Europa oriental no puede someterse a Europa y que tiene que tener su propia perspectiva, etc., dentro de una concepción socialista, etc. Es toda una historia de pensamiento muy importante. Pero frente a todo eso, la Unión Soviética no participa directamente, en ese momento está aliada con China, ¿no? Pero ve que, digamos, políticamente también no puede estar en contra. Pero no, porque no quiere la idea de esa
ese contraste con la Guerra Fría. Pero ya la Unión Soviética está moviéndose también en la misma dirección y al final va a apoyar el movimiento de los no alineados. No alineados. La historia de posguerra es la historia de las guerras anticoloniales. La historia de posguerra es la historia de transformación de estos pueblos en estados nacionales. Ellos no eran nada. Ellos eran colonias. Ellos no tenían poder. Es como ahora en Hong Kong, que todo el mundo está muy preocupado que el pueblo de Hong Kong tenga derecho a votar. Es una colonia de Inglaterra, nunca votó en la vida. Muy bien, claro que nos gustará que ellos voten. Pero de repente, ¿por qué no antes? Es una historia muy extraña. Pueblos que no podían votar. Y empiezan entonces, mira que están manejando las elecciones. Claro, si ustedes no encuentran aquí ninguna voluntad electoral, ninguna voluntad de dirigir en un Estado. Por el contrario, ustedes crearon en sus pueblos la idea de que tienen que someterse totalmente. Y ahora quieren que cuando ellos se revolucionan, empiezan a construir estados, que forman unos estados, ¿no?, sofisticadísimos, de experiencia electoral, etcétera, tipo moderna. No tiene sentido, ¿no? Pero ellos consiguen incluso crear la idea. Y una parte grande de la izquierda participa de esto, de que realmente estos pueblos son atrasados. Realmente atrasados. Entonces tenemos que enseñar, claro, la democracia con un espacio para la izquierda, etcétera. Pero la democracia no te va a dar este espacio para la izquierda porque no fue construida aún como democracia. Es claro que el caso mexicano pone a América Latina en otra posición. México fue la revolución más profunda que tuvimos también en el mundo colonial, antes, el mundo que ya no era colonial, digamos, oficialmente. Porque la verdad, todos nosotros aún estamos sometidos a condiciones económicas, políticas, etc., de tipo colonial, ¿no?, dependientes. Entonces, esta visión, ¿no?, de revolución, de una revolución de pueblos, ¿no?, de pueblos que estaban subordinados, que hacían parte del otro mundo, ¿no?, México tiene un rol incluso de pensamiento, de irradiar una visión del mundo. Bueno, eso es algo, es una responsabilidad histórica de ustedes, que parece que quieren destruir totalmente. Pero, ¿qué podemos concluir de todo eso, no? Primero, estamos frente a un fenómeno de gran fuerza histórica, de gran transformación, ¿no? Estamos en un estadio de desarrollo de la fuerza productiva colosal. La revolución científico-técnica trajo, entre otras cosas, no como la principal cosa de ella, es que la ciencia que colaboró con el desarrollo del capitalismo en el periodo industrial, etc., con su rol de colaboración importante, dejó de ser un colaborador de las fuerzas productivas para transformarse en el dirigente de la fuerza productiva, ¿no? Desde 45 para acá, no va a ser una planta nuclear y entregar para un ingeniero, tiene que ser un cientista, tiene que ser un físico atómico, ¿no? No va a entregar la dirección del mundo aéreo a un grupo de gente, no, se tiene que ser científicos que física muy avanzada, etcétera, que permitan hacer. Y así, bueno, vamos a la petroquímica, esto, ¿no?, un desarrollo científico, una nueva fase de la ciencia que crea el mundo de la petroquímica, ¿no? Y ahí vamos construyendo casi todos los sectores que se organizan en la posguerra, que transforman completamente nuestra vida económica, fue creado bajo el control directo de la ciencia. Y vivimos un periodo muy complejo, incluso en que el capitalismo buscó encontrar la forma de que pudiera someter la ciencia a su control. Y eso descubrió que el único camino era el Estado. Tenía que controlar el Estado, y
hacer con que el Estado dirigiera el proceso de desarrollo científico, pero en articulación y bajo incluso se llega casi a un cierto comando del capital, del gran capital privado, ¿no?, sobre el proceso de desarrollo científico. Y eso es lo que comanda esta revolución científico-técnica. Pero hay que ver que en un mundo complejo como lo que estamos viendo, que la globalización se inicia a partir de un cierto centro, pero empieza a surgir otros centros, no es posible controlar la ciencia de manera absoluta. Y el gran capital tiene este problema, tiene que enfrentar esa cuestión, para que él pueda comandar este proceso y dirigir el mundo científico. Bueno, eso pasa por el mundo ideológico, pasa por el mundo cultural, pasa por los medios de comunicación, pasa por el control ideológico. ¿Qué es lo que justifica el mayor investimento, la mayor inversión científica de los años 80, 70-80? ¿No? Es exactamente el gran desarrollo de leyes para defender a Estados Unidos, es la guerra, ¿cómo se llama?, la guerra de las estrellas. Por lo tanto, es un control ideológico, un control político, la creación de una situación de amenaza, porque la amenaza ahí, ¿quién podía amenazar? Eran los soviéticos. Y los soviéticos no podían mantener una inversión tan colosal como la que Estados Unidos estaba haciendo para construir este mundo científico. ¿Para quién? Para este gran poder del capital, que no ve otro camino para su desarrollo económico, para expandirse económicamente, para la acumulación capitalista, que no sea el camino de la expansión militar, ¿no? Pero ese es el gran problema en primer lugar, ¿no? Segundo, en esa situación mundial en que, digamos, el posguerra empieza a generar estos movimientos nacionales tan fuertes, la lucha anticolonial, el antiimperialismo se convierte en una fuerza de estados nacionales. Antes eran nosotros ahí en las calles, y no, de repente empieza a aparecer estados nacionales que también son antiimperialistas, bueno, con sus límites, pero también lo son. Y no es la misma cosa. Además se arman. Entonces, además no son estaditos. China, ¿no? Bueno, China, bueno, los americanos llegan a pensar, los Estados Unidos llegan a pensar en la hipótesis de invadir China. Estuvieron estudiando por todos lados y qué se llenó por cuenta. Llegó a un punto que no tenía solución. Vamos a parar con ese tipo de historia, vamos a encontrar un acuerdo con estos señores. Y entonces, y es muy interesante, que estos señores se llamaban Mao Zedong. Las negociaciones no fueron hechas por Deng Xiaoping, fueron hechas por Mao. Mao y el viejo equipo de él. Y la primera cosa que Mao le dice a esa gente, dice: señores, no vengan a hablar de guerra nuclear con nosotros. Política nuclear nuestra es nuestra. No nos sometemos a ustedes. El resto discutimos, pero ustedes no hay problema. Pero la cuestión es que no hacemos ningún acuerdo nuclear con ustedes. Eso pasa. ¿Cómo se hace? Entonces, son estados muy poderosos. El caso del Estado chino, con ese desarrollo que tuvo en ese último periodo, es un poder económico colosal. Entonces, bueno, pero las empresas capitalistas occidentales han participado del proceso.